Japón atacó por sorpresa a Estados Unidos. Los aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota americana anclada en Pearl Harbor. Los servicios secretos americanos fueron incapaces de prever este desastre. Y lo que es peor, el FBI no tomó en serio las advertencias de un doble agente soviético acerca de la operación. Al poco de mudarse a la Casa Blanca, el presidente Harry Truman aprendió la lección del ataque japonés a Pearl Harbor y decidió crear la CIA. Toda una ofensa para el FBI y su poderoso director Edgar Hoover, que perdían así toda autoridad en materia de informaciones estratégicas. Es una historia terrible que comenzó en la década de los 40. Harry Truman le dijo a Edgar Hoover que le retiraba la responsabilidad del espionaje en el extranjero. Harry Truman no quería que la CIA se convirtiese en un anexo del FBI, ni que las dos agencias se fundiesen en una única organización. Le recordaba a la Gestapo y al KGB. Truman creó la CIA a regañadientes, para desesperación nuestra. A unos 20 kilómetros de Washington. Aquí se encuentra el cuartel general de la CIA, una fortaleza. 16.000 personas trabajan en ella. La CIA está exenta de revelar su presupuesto, su organigrama, los nombres, las personalidades, las funciones, los salarios y el número de empleados. Por ello, las cifras que circulan son de lo más fantasioso. Se sabe que sus efectivos han pasado de 35 personas en el momento de su creación a las cerca de 100.000 actuales, y su presupuesto de unos cientos de miles de dólares a 28.000 millones. La CIA se encarga del contraespionaje exterior, pero no puede operar en el territorio estadounidense, un terreno reservado al FBI. Truman situó a la CIA bajo la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos, pero muy pronto la agencia se le escapó y se convirtió en el único servicio encargado de dirigir las actividades especiales clandestinas y las operaciones subversivas en el extranjero. Los estatutos de la CIA en su creación eran claros: recabar, clasificar, coordinar y evaluar información, intervenir en los casos en los que la diplomacia resultaba insuficiente y la acción militar estaba contraindicada. The CIA was a creation of the Cold War. La CIA nació con la Guerra Fría. Tenía una sola función: predecir cuándo, cómo y dónde la Unión Soviética iba a atacar a los Estados Unidos. Fue creada solo para eso, después del ataque a Pearl Harbor y el fracaso de nuestros servicios secretos. Desde principios de los 50 hasta finales de los 80, nuestra misión consistió principalmente en averiguar los planes y las intenciones del Politburó en Moscú. Cometimos un error fundamental desde el principio al concentrar todos nuestros espías en lo que denominábamos el blanco principal, de modo que nuestros servicios se centraron en la URSS. La CIA y los servicios de inteligencia americanos juntos destinaban entre el 55 y el 60% de sus presupuestos a la Unión Soviética. Era nuestro trabajo, oponernos a los soviéticos en el tercer mundo, en donde fuera, en el este de Angola y en el Congo, en Afganistán, en Irán. Era una guerra sin fin, podríamos decir secreta, que duró años. Eran las reglas del juego. Teníamos que descubrir las intenciones del adversario. La mejor forma de hacerlo era infiltrarse en sus organizaciones, situar dentro a un agente nuestro o captar a uno de los suyos. Eran las reglas del juego y nosotros las seguimos. Tomamos el camino equivocado desde el principio al intentar traer a Estados Unidos al mayor número posible de ex-nazis. En 1943, Allen Dulles, futuro director de la CIA, fue a Suiza para iniciar unas negociaciones secretas con algunos dirigentes nazis. Ya había habido algunos contactos con el general Reinhard Gehlen, responsable de los servicios secretos hitlerianos, Otto von Bolswing, la mano derecha de Eichmann, y Klaus Barbie, todos criminales de guerra. La CIA les contrató después de la capitulación. Allen Dulles, un abogado de Wall Street, tenía como cliente principal a la Standard Oil, una de las compañías que negoció con los nazis durante la guerra. América se vio literalmente infestada de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes. Fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar a algunos gobiernos con nuestro dinero.
utilizando nuestra influencia con determinados clanes. En 1953, en plena Guerra Fría, Allen Dulles fue nombrado director de la CIA. Con su llegada se multiplicaron sin cesar las operaciones especiales y secretas. Si nos remontamos a 1947 y nos fijamos en las operaciones realizadas en Guatemala, Hungría, Berlín, Vietnam y Chile, observamos los mismos métodos una y otra vez. La CIA organizó numerosas operaciones clandestinas. Una de las razones es que nadie más podía hacerlo. Los otros servicios no constituían ninguna competencia en este tipo de operación. Otra razón es que los presidentes americanos enseguida comprendieron que podían utilizar esta arma secreta sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a la población. La situación fue cambiando con el paso de los años. Con Eisenhower e incluso en los primeros años de Kennedy, había mucha más disciplina y discreción. Por aquel entonces, la CIA intervenía realmente en Irán o en Guatemala. Pero la población no estaba al corriente de estas operaciones porque quienes las conocían no hablaban de ello. Allen Dulles organizó en mayo de 1953 la Operación Ajax, el primero de una larga serie de golpes de Estado totalmente dirigidos por la CIA. En Teherán, el primer ministro iraní Mossadegh acababa de decidir la nacionalización de la anglo-iraní Oil Company. Los británicos organizaron un embargo internacional contra Irán, sumiendo al país en el caos. Pero las compañías petroleras anglosajonas que abandonaron el país consideraron que esta medida era insuficiente y presionaron al primer ministro inglés para que pidiese ayuda al presidente Eisenhower para deshacerse de Mossadegh. Allen Dulles organizó su derrocamiento y el regreso al poder del joven Shah Reza Pahlavi, que dirigió el país hasta su caída 25 años más tarde. No fue un golpe de Estado perfectamente organizado, más bien fue algo impreciso. ¿Saben quién estaba detrás de todo esto? British Petroleum. El primer ministro británico vino a ver a Eisenhower y le dijo: nos estamos arriesgando a perder los pozos petrolíferos y los necesitamos igual que ustedes necesitan los de Arabia Saudita. Y los americanos fueron a Irán. En aquella época, Macmillan era primer ministro. Prácticamente forzó a Eisenhower y a Allen Dulles a intervenir y a hacerse cargo de la situación sobre el terreno. Cuando los ingleses se entrevistaron con Eisenhower, el argumento que convenció al presidente americano no fue: cuando las cosas vuelvan a la normalidad les daremos parte del petróleo iraní, sino más bien: Mossadegh está perdiendo su poder en beneficio de los comunistas y la Unión Soviética acabará instalándose en Irán igual que hizo en China. Y a usted, presidente Eisenhower, no le interesa ser quien tenga que explicar después cómo pudo dejar que se perdiese Irán. Hubo un procedimiento muy formal en el caso de Mossadegh. Era un plan organizado. Pensaron: Mossadegh es un mal hombre de Estado. Es débil, irracional y los comunistas ganan terreno. El Shah tampoco tiene poder y no hará nada para cambiar las cosas. Tenemos que intervenir nosotros para salvar al país de la amenaza soviética. Fueron así de directos. Mossadegh era un comunista. No me cabía la menor duda. Y me pareció que se trataba de una idea excelente. Si no nos hubiésemos deshecho de él, seguramente habría habido un gobierno socialista, comunista o Dios sabe qué. No podíamos permitir que cayese Irán. Pero por otra parte tampoco podíamos hacer una segunda guerra de Corea en Irán. Una operación clandestina era la solución menos costosa. La CIA permanecía inactiva y Allen Dulles acababa de asumir sus funciones con la misión de actuar. Y lo hizo. Según él, la forma menos costosa de mostrar que éramos una gran potencia era derrocar a algunos gobiernos confiando el trabajo a la CIA. El éxito fue tal que pensaron que tenían que hacer lo mismo en Guatemala y en otros países. Era lo más sencillo. Si era inmoral o no, eso les daba igual.
En junio de 1954, el nuevo presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, decidió repartir entre los campesinos más pobres del país unas hectáreas pertenecientes a la multinacional americana United Fruit e instaurar un impuesto para las exportaciones. Guatemala era el primer productor de bananas y de frutas tropicales del Caribe. Era su único recurso, pero todas sus tierras, toda su economía estaban en manos de United Fruit. Cuando Guatemala impuso un modesto impuesto sobre las bananas, la sociedad United Fruit solicitó la intervención del gobierno americano para provocar la quiebra del país. United Fruit mantenía una estrecha relación con algunas personas de la Casa Blanca y del Pentágono. Tenía mucha influencia en el gobierno americano y estaba en situación de pedirle el derrocamiento de Arbenz. Pasaban del socialismo al comunismo y nosotros teníamos que oponernos. Había dos bandos, United Fruit y el comunismo, y Jacobo Arbenz estaba en el lado equivocado. En una reunión del presidente Eisenhower, Allen Dulles y su hermano John Foster, que dirigía el Departamento de Estado, se fraguó un auténtico golpe de Estado. Los hermanos Dulles, que poseían el bufete jurídico más importante de Wall Street, ocupaban los dos puestos más importantes del gobierno de Eisenhower, Asuntos Exteriores y la CIA. Además, Allen Dulles, número 1 de la CIA, formaba parte también del Consejo de Administración de United Fruit. Dos hermanos, uno a la cabeza de la CIA y el otro, el número 1 del Departamento de Estado, con una empresa familiar trabajando para United Fruit en América Latina. Allen Dulles dirigía su propia CIA desde su despacho del número 44 de Wall Street. Tienen que entender una cosa, se trataba de espionaje, pero solo para conseguir negocios y apoyar a las firmas americanas en el extranjero. Los presidentes descubrieron que podían ganar dinero ofreciendo los servicios de la CIA a sociedades privadas. La CIA depuso a Arbenz Guzmán, que abandonó el poder, y en su lugar colocó a una junta militar dirigida por el general Castillo Armas. La primera medida que tomó Castillo Armas fue poner fin al proyecto de reforma agraria que amenazaba los intereses económicos de los Estados Unidos y de United Fruit. Sin duda es una de las peores cosas que han hecho la CIA y el gobierno americano. El gobierno americano y la CIA son responsables del genocidio que cometieron en Guatemala las personas que ellos habían puesto en el poder para no tener que pagar un débil impuesto sobre las bananas. Pusieron en el poder a una dictadura militar que mató a cientos de miles de personas en 40 años en Guatemala. Todo el mundo cree que la intervención contra Arbenz era una operación perfectamente organizada y que el derrocamiento de Mossadegh era un plan muy elaborado. Pero en ambos casos fue un golpe de suerte. Estados Unidos manejaba el mundo como si fuera la película El Padrino. Su política exterior era de una arrogancia increíble. En 1960 el Congo belga consiguió la independencia. El primer ministro era el líder de la izquierda, Patrice Lumumba. Estados Unidos ansiaba los inmensos recursos mineros del país. Lumumba solo estuvo 2 meses en el poder. Era un mal ejemplo para el resto de África. Era inaceptable. A partir de ese momento la suerte estaba echada. Había que derrocarlo. El 18 de agosto de 1960 hubo una reunión. Y Eisenhower dio a entender que le gustaría que le desembarazasen de Lumumba. Yo estaba en la embajada y sugerí que podíamos desposeer a Lumumba del cargo de primer ministro. Pero en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Allen Dulles creyó entender que le daban carta blanca para derrocar a Lumumba, y eso es lo que hizo. Habían dado orden de intentar eliminar a Lumumba. Hicieron llegar un dentífrico envenenado al responsable de la agencia en el Congo, pero no quiso utilizarlo. Nuestros agentes no estaban dispuestos a implicarse en un asesinato. Entonces propuse una solución política, pero en Washington pensaron que otro tipo de intervención sería más apropiado. Allen Dulles ordenó el asesinato de Lumumba. En 1975, una comisión de investigación parlamentaria concluyó que el presidente Eisenhower había dado su visto bueno. El general Mobutu, que se había hecho con el poder, mandó ejecutar a Lumumba con un tiro en la cabeza y disolver luego su cuerpo en un baño de ácido. Frank Carlucci, futuro subdirector de la CIA, estaba destinado en el Congo cuando estalló el golpe de Estado.
Me acusaron de ser el responsable del asesinato de Lumumba. Es totalmente absurdo pensar que un joven oficial de Asuntos Exteriores pueda dar luz verde al asesinato de un primer ministro.